En esta oportunidad les traigo un nuevo curso de reparación. En este caso es de reparación de laptop. Si te gusta reparar equipos electrónicos, puedes visitar mi canal de YouTube para que aprendas a reparar distintos artefactos eléctricos. He realizado cursos de reparación de fuentes conmutadas, de monitor LCD, electrónica automotriz, de refrigeración, entre otros cursos. En este video les voy a explicar la introducción del curso que les traigo a continuación. Los temas que vamos a ver, a ver primero las marcas de laptop. Es necesario empezar sabiendo los tipos de marcas que existen en el mercado. Luego, cómo desarmar una laptop, ya que si la vamos a reparar necesitamos saber cómo desarmar la laptop. Las partes externas e internas de una laptop, las herramientas de hardware y software para realizar una óptima reparación, cómo reparar un cargador de laptop. En este tema les explicaré un breve resumen de cómo reparar un cargador, pero si quieren saber a profundidad cómo reparar un cargador, pueden visitar el curso de reparación de fuentes conmutadas, donde se explica detalladamente cada circuito por ejemplo, de una fuente conmutada, que es lo que contiene un cargador. Entonces los invito a ver el curso de reparación de fuentes conmutadas si desean reparar un cargador de laptop. Luego les explico cómo reconstruir un case, ya que hay algunas laptops que por el estar abriendo y cerrando la laptop se aflojan las bisagras, se salen donde está el tornillo prisionado. Entonces se daña esa pieza de plástico, y les explico cómo repararla. Y también cuando partimos la tapa externa del case, entonces qué material podemos usar para volver a tener la tapa reconstruida. También vamos a ver cómo lo que es el reflow, rebowling, con plomo y sin plomo. Luego cómo hacer mantenimiento a una laptop, cómo formatear una laptop. Esto también nos sirve para formatear PC de escritorio. Luego vamos a ver la instalación de driver a una laptop, regenerador de disco duro, formateo de bajo nivel, componentes de una tarjeta madre de laptop, voltajes de laptop, fallas comunes de laptop, casos reales de falla, cómo recibir equipos a los clientes. En este tema les voy a dar algunos consejos sobre saber bien, anotar bien cuáles son los componentes que tiene el equipo que recibimos y en qué estado se encuentra, ya que hay veces que no revisamos el equipo, lo recibimos y presenta otro tipo de falla. Entonces el cliente nos echa la culpa a nosotros de ese otro tipo de falla por no haberlo dejado anotado que ya ese equipo venía con ese tipo de falla. Entonces nos puede traer problemas, y también en otros casos nos puede traer pérdida de dinero, ya que puede venir una pantalla partida y el cliente nos puede decir que la pantalla estaba buena, y por no ver el estado del equipo nos cobran esa pantalla a nosotros. Luego vamos a ver la medición de MOSFET en laptop. Solo voy a explicar la medición de MOSFET, ya que en videos anteriores expliqué una serie de videos de medición de componentes de tarjetas electrónicas. Entonces en este caso son parecidos, todos los componentes son iguales. Vamos a
En las lacto también hay capacitores, resistencias, se miden iguales como expliqué anteriormente. El único componente que no se mide igual va a ser el MOSFET. Entonces es el que voy a explicar a detalle cómo medirlo, y lo tienen muchísimo las lacto. El siguiente tema es cómo programar una BIOS de una lacto, cómo leer diagramas electrónicos de lacto, secuencia de encendido de una lacto. Ahí en la secuencia les explicaré los pasos que hace la lacto internamente con su circuito para hacer el encendido de la lacto y qué voltajes son necesarios. Luego vamos a ver algunos circuitos de los mismos que son necesarios para encender la lacto y qué circuitos generan los voltajes principales. Luego veremos cómo hacer un respaldo de información. Luego veremos estados ACPI. Estos son los estados de voltaje que tiene la computadora, la lacto en este caso. Luego vamos a ver desarme de la pantalla y su reparación. Y por último les recomendaré algunos canales de YouTube que se dedican solo a reparación de lacto, y que es importante que los visiten para que sigan aprendiendo más sobre la reparación del lacto. Bueno, espero que este video le haya sido de su agrado. Apóyame con este curso, ya que va a ser un curso muy completo. Yo he visto otros canales y no tienen ordenadamente un curso como tal, solo tienen videos de reparación. Este va a ser uno no muchos canales de YouTube tienen un curso ordenado donde se le explica la reparación del lacto. Ahora bien, siguiendo con este video, vamos a ver las marcas del lacto y los voltajes. Tenemos la Fujitsu ST5000, maneja un voltaje de 16 voltios, 3.75 amperios. IBM, la ThinkPad, 16 voltios, 3 amperios. La MacBook Pro, 18.5 voltios. HP Pavilion, 18.5 voltios, 3.4. Compa Presario, 18.5, 3.4. Acer TravelMate, 18.5, 3.4 o 3.42. La HCL Notebook ME, 18.5, 3.4. La Gateway, 18.5 voltios. La Sony Vaio, 19.5, 3.42. La Dell XPS, 19.5 voltios, 3.42 amperes. La Lenovo Y500, 19.5 voltios, 3.42 amperes. La Toshiba Satellite, 19.5 voltios, 3.42 amperes. Y la Packard Bell, 19 voltios. O sea que si tenemos un cargador, un adaptador del mismo voltaje con el mismo amperio, podemos hacer la probar cuando el adaptador, para saber si el adaptador está bueno o la falla es de la lacto. Ahora vamos a ver el desarme de una lacto. Lo primero que se hace es extraer la batería. Para eso sacamos rodamos este pestillo, lo giramos hacia el lado derecho y puede salir la batería. Como podemos ver, se retira la batería. Luego retiramos los tornillos, quitamos esta tapa para retirar el disco duro. Luego sacamos dos tornillos que tienen a los lados y sacamos este sujetador que está en el disco duro y lo jalamos hacia la izquierda para que salga el disco duro, se desconecte del conector de la. Luego extraemos las memorias RAM, retiramos estos dos tornillos de esta tapa y presionamos los pestillos para liberar el módulo RAM. Desmontamos la unidad de DVD
quitamos este tornillo, luego retiramos los dos tornillos de la placa de soporte. Utilizamos una herramienta delgada como un destornillador para levantar el soporte del conector y desconectar el cable de teclado de la base. Retiramos la placa del interruptor, luego retiramos la tarjeta LAN, retiramos esos 4 tornillos, quitamos la cubierta, luego desconectamos las 3 antenas que aquí se ven, quitamos estos 2 tornillos. Luego, para quitar el ventilador del sistema, primero quite la tarjeta LAN inalámbrica, luego siga los pasos a continuación. Retiramos estos 3 tornillos del fan cooler, luego retiramos estos 4 tornillos del disipador de calor y los retiramos. Levante y retire el módulo térmico de la placa base, que es el disipador de calor. Luego gire la leva en el zócalo de la CPU con un destornillador plano para que la muesca de la leva quede alineada con el lado abierto del zócalo de la CPU para desbloquear la CPU, y retiramos la CPU. Luego quitamos los 2 tornillos que sujetan el módulo de Bluetooth, extraemos la tarjeta Rodson, desconecte los cables de alimentación del LCD, CMOS y micrófono y extraiga las antenas inalámbricas de la computadora portátil. Aquí vemos los cables de la pantalla LCD. Retiramos estos 4 tornillos, luego retiramos el módulo LCD, quitamos estas gomas para desmontar la pantalla y la placa del inversor, luego retiramos los 6 tornillos que sujetan el bisel del LCD, luego retiramos los 5 tornillos que montan la pantalla y desconectamos el cable CMOS del módulo de la cámara. Luego volvemos a la laptop, la volteamos y retiramos estos 14 tornillos. Retiramos el tornillo, estos 2 tornillos, luego volvemos a girar la computadora y desconecte los cables de alimentación de la placa USB FFC. Luego quito los 2 tornillos que sujetan la placa de LED a la lógica inferior. Luego extraemos la placa base, luego retiro estos 4 tornillos, luego desconecto la tarjeta USB FFC, los altavoces y los cables de la placa de audio. Luego gire la computadora portátil y desconecte el cable de la tarjeta MDC. Extraemos la tarjeta del módem, extraemos la placa VGA, retiramos estos 4 tornillos, retiramos el disipador de calor del VGA y retiramos estos 2 tornillos. Luego extraemos la placa de audio, retiramos esos 2 tornillos. Luego extraemos la placa USB, extraemos el puerto RJ11, desconectamos el cable del panel de botones del panel táctil, del módulo del panel táctil, retiramos el panel de botones de panel táctil y desconectamos el cable de superficie táctil. Retire el tornillo que sujeta el soporte de la almohadilla táctil a la parte superior lógica. Extraemos el módulo de la huella digital, lo retiramos. Extraemos la placa de USB de alimentación y retiramos la energía de la tarjeta USB. De primer plano vemos que la laptop tiene una cámara de PC, tiene un micrófono incorporado, tiene el LED de la cámara, tiene la pantalla LCD, tiene el botón de encendido, tiene el teclado y tiene el touchpad y los botones. Luego en la vista frontal tenemos el LED de indicador de encendido y tenemos el card reader. En la vista lateral derecha tenemos el jack de micrófono, el jack de headphone, tenemos el puerto USB 2.0, tenemos el dispositivo óptico Drive Bay, tenemos el hoyo de eyección de emergencia y tenemos un conector de seguridad. Luego en la vista lateral izquierda tenemos el jack DC-in, que es el conector para el adaptador de corriente. Tenemos el jack LAN RJ45, tenemos el puerto de monitor externo, tenemos una rejilla de ventilación, tenemos el puerto de salida HDMI y tenemos el puerto de USB 3.0. En la vista posterior tenemos la localización de la batería. En la vista inferior tenemos la localización de la batería, tenemos el base cover, tenemos la rejilla de ventilación y tenemos la rejilla donde se escucha la corneta.
En la tarjeta madre podemos encontrar un conector de mini tarjeta. Tenemos el slot de memoria, en este caso DDR3. Tenemos el CPU. Más abajo tenemos lo que se llama el puente sur, que es para quitarle trabajo al CPU, para que no se recaliente tanto. Y en el otro lado tenemos el KBC y luego tenemos la batería CMOS. Tenemos también el puerto de salida HDMI, tenemos el puerto USB 3.0, tenemos el conector de cable del teclado y el conector de cable de tarjeta de audio. Por el otro lado tenemos el conector ODD, tenemos el conector HDD, el Multi One Card Reader, tenemos el puerto de monitor externo, el jack LAN RJ45, el jack DCI, conector y el conector de cable del LCD. Separando las partes de la laptop tenemos lo que es el teclado, el display, los bombillos CCFL que van dentro de la pantalla LCD, tenemos el cable de pantalla, tenemos el inversor de energía que se alimenta la pantalla LCD, tenemos las tiras de luz LED, el juego de bisagra derecho e izquierdo, tenemos el touchpad y ratón, tenemos la unidad óptica, tenemos el disco duro, la tarjeta de Wi-Fi, tenemos la tarjeta Ethernet, el botón de encendido, la palanca de bloqueo de la tapa interruptor, tenemos la cubierta de la bisagra, la base inferior, la tarjeta de extensión USB, tenemos la tarjeta de extensión Ethernet, tenemos lo que se dice la zapata de goma o los pies o cubierta de tornillo, tenemos la tarjeta madre o placa base, tenemos el DC jack donde va conectado el adaptador de corriente, tenemos la tarjeta de memoria RAM, la tarjeta W1, tenemos la webcam, tenemos el PC Slot Card SD o MMC, tenemos el puerto VGA, tenemos la salida HDMI, tenemos la cubierta trasera de la pantalla, tenemos la batería, el adaptador de corriente alterna, tenemos los altavoces internos, tenemos lo que es el conector de audio, auriculares y micrófonos, y tenemos en algunos casos el puerto para impresora. La primera herramienta que recomiendo para reparar laptops es tener los destornilladores que nos sirve para desarmar la laptop. Yo recomiendo usar los destornilladores que sean individuales, que no sean de esos que se les cambia las puntas, ya que estos destornilladores que son individuales son de mayor calidad y son más robustos que esos que vienen que se les cambian las puntas. La siguiente herramienta que recomiendo es la pinza para los componentes electrónicos, cinta de lámina de cobre. Esta se usa para quitar los excesos de estaño en la soldadura en la tarjeta. También tenemos el Liquid Flux, que también nos ayuda en la soldadura de los componentes. Tenemos esta herramienta de plástico que nos sirve para destapar las laptops. En algunos casos la llaman pajuela. Estas son las que usan los guitarristas. Tenemos también la pasta térmica que se usa para disipar el calor en los chips de video, CPU, etcétera. Tenemos también el extractor de estaño que sirve para quitar el estaño. Tenemos la paleta para pasta térmica. Esta nos ayuda a colocar de mejor manera la pasta térmica. Otra herramienta que es muy útil es el cautín. Yo recomiendo que sea un cautín de 30 a 50 vatios para el uso del laptop. Tenemos el estaño, un cepillo de dientes para limpiar la tarjeta cuando tienen sulfato, el limpiador de contacto que nos ayuda también a la limpieza de los contactos sulfatados.
Tenemos el multímetro para hacer nuestras mediciones, la pistola de calor, eso lo recomiendo para aquellas personas que estén empezando y no tengan su estación de calor. Pueden empezar con una pistola de calor. Luego, cuando reúnan más dinero, pueden comprarse su estación de calor. Tenemos también el osciloscopio, que nos ayuda a detectar alguna falla en la tarjeta. Tenemos la pinza para sostener los componentes, el microscopio electrónico. Este es muy importante para lo que es la reparación de laptops, tablets, celulares, ya que ese tipo de tarjetas, los componentes son más pequeños que otros tipos de tarjetas de equipos electrónicos. También recomiendo un CD regenerador de disco duro. ¿Para qué este programa? ¿Para qué sirve? Este programa nos ayuda a saber si un disco duro tiene sectores dañados y nos podría ayudar para reparar dicho disco duro, en el caso que tenga sectores dañados. También recomiendo tener los CD de los sistemas operativos. Esto nos ayuda cuando deseemos hacer un formateo, hacer una instalación de un nuevo sistema operativo. Es por eso que debemos tener nuestro CD, por ejemplo, de Linux, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10, de Mac, entre otros. También recomiendo tener un disco duro externo con todos los programas para formatear. Esto se utiliza, por ejemplo, cuando realizamos un formateo y necesitamos instalar, por ejemplo, el antivirus, otros programas Windows Microsoft, de Windows Office. Por eso es necesario tener un disco duro externo que tiene mayor capacidad de almacenamiento de memoria que un pendrive, y podemos tener cantidad de programas que nos servirían para instalarlo en un nuevo sistema operativo. También recomiendo tener un pendrive, ya que para instalar sistemas operativos, ya que hay laptops que no tienen unidad de DVD. Entonces la única manera de instalarle un sistema operativo puede ser por pendrive, instalarle un sistema operativo al pendrive y arrancar el sistema por medio de unidad de pendrive, o tener una unidad de DVD externa donde coloquemos el CD del sistema operativo que deseemos formatearlo. Por eso bueno tener también un pendrive que nos podría solucionar en algunos casos la reparación del acto. También recomiendo tener un cable USB conector de disco duro hembra, ya que con este podemos conectarlo a otra computadora, colocar el disco duro de otra computadora que estemos reparando y saber si el disco duro está bueno, puede arrancar el sistema operativo o no. Entonces también es bueno tener este cable a la mano. También recomiendo tener un disco duro aparte, por si un disco duro está malo, colocamos este disco duro para saber si la falla es el disco duro de la laptop. Recomiendo también tener una unidad de CD-DVD externa, ya que, como les decía, las laptops pequeñas no traen unidad de DVD. Entonces, con esta unidad de CD-DVD externa podemos colocarle los CD de los programas. También es bueno tener una tabla disipadora de calor para que estemos disipando el calor de las laptops que estemos reparando. También recomiendo tener un software de gestión de clientes. Esto es importante para tener un registro de los clientes que le hemos reparado sus equipos, y también para
a la hora de haber tenido una falla, llevar un registro donde nos puede dar una idea para solucionar otra falla que sea del mismo tipo. Entonces hay programas que son gratuitos en internet donde podemos descargarlo y nos serviría para nuestro negocio. También recomiendo una fuente regulada de voltaje. Esta nos ayuda cuando queremos reparar una tarjeta madre de laptop, conectarla a la fuente regulada al voltaje que deseemos, que por lo general son de 20 voltios y 20, 19 voltios, 18 en algunas. Y también nos ayuda para aquellas personas que tienen práctica con el indicador de corriente. A veces el consumo que tiene la tarjeta nos puede indicar qué falla podría tener la tarjeta. Entonces por eso recomiendo también comprar una fuente regulada. También el set de puntas del cargador. Esto es bueno ya para salir de dudas. A veces que tenemos dudas si un adaptador está malo o está bueno, podemos tener nuestro set de puntas de carga y probarlo con otro cargador con el cargador para ver si el problema es el cargador. También recomiendo tener un programador de BIOS para cuando tenemos una BIOS corrupta y queremos instalarle la BIOS. Sería bueno, es importante tenerlo. Y por último recomiendo la pulsera antiestática para que como el cuerpo de nosotros genera estática por cualquier motivo, cualquier cosa que agarremos, entonces podríamos dañar un componente en la tarjeta. Entonces es recomendable tener una pulsera antiestática. Les recuerdo que en mi canal de YouTube tengo un curso completo de reparación de fuentes conmutadas, que es lo que tiene un adaptador de corriente de lacto. En ese curso podrán ver la identificación de componentes electrónicos de diferentes tipos de fuentes conmutadas. También verán un diagrama de bloques de una fuente conmutada bien explicado paso a paso. Explico los 11 circuitos de las fuentes conmutadas, las fallas comunes que presentan estas fuentes conmutadas, cómo realizar la medición de voltaje y los métodos de reparación que yo utilizo. En este video enseñaré un poco los componentes y quería hacer este video para aquellas personas que reparan laptops, recomendarle mi curso de fuentes conmutadas, y también pueden descargar un libro completo de toda esa información en mi página web ingenieriaparatodos.com. Una forma muy simple de saber si una fuente está buena de un adaptador de corriente es probarlo con un bombillo de automóvil de 24 voltios y conectar el adaptador de corriente y conectar el bombillo de automóvil, y si prende nos indica que está buena el adaptador de corriente. Si prende con poca luz significa que tiene una falla, o si tiene intermitencia. Aquí podemos ver una fuente conmutada de un adaptador. Vemos los componentes a simple vista. Vemos que tiene condensadores, tiene un transformador, bobinas, entre otros. Aquí vemos otra foto donde tenemos la entrada de voltaje de AC, también tenemos la salida de voltaje DC. Y aquí esta no es de laptop, pero es una parecida para que tengan una idea de los componentes. Vemos que en este caso tienen un fusible,
tenemos un termistor, tenemos un varistor, tenemos un puente rectificador, tenemos un power FET, tenemos un transformador de fuente conmutada, tenemos un IC regulador de voltaje y la salida de diodo secundario con su filtro capacitor y un IC optoacoplador. En el curso que yo explico de fuente conmutada les voy a explicar para qué sirve cada componente, les explico y cómo reparar este tipo de fuente. Lo primero que debemos hacer es quitar la rosca donde van las bisagras. Aquí vemos la rosca, en este caso quedó pegada en una bisagra. Aquí vemos cómo la retiramos con un alicate. Aquí vemos la rosca metálica. Esta nos va a ayudar a hacerle de nuevo la rosca a la base de la tapa de la lacto. Aquí vemos los agujeros donde iban las roscas. Ahí presentamos de nuevo la rosca metálica que quitamos. Luego enroscamos un tornillo para que no le entre pegamento, el pegamento que le vamos a colocar a la rosca en el agujero. Aquí vemos el pegamento que podemos usar. Colocamos en la base, la rosca con la base, y le echamos pegamento, como vemos en esta imagen. Luego colocamos el tornillo en la rosca, lo enroscamos y presionamos con un cautín caliente. Luego aquí se ve más cerca la foto como vamos calentando hasta que vaya derritiendo el plástico, el cautín en el tornillo y la rosca. Luego aquí vemos como se derritió el plástico y entró la rosca en la base. Cuando baje la rosca, quitamos el cautín. Como podemos ver, pasamos el cautín por los lados para que quede fijo, por el lado del plástico, para soldar el plástico con la rosca. Luego que quede fijo, quitamos el tornillo y colocamos las bisagras en la rosca, como vemos en esta imagen. Luego otra situación es cuando tenemos la base partida, como vemos en este caso. Entonces, para ello yo recomiendo usar una masilla epóxica, como podemos ver, para hacer la forma de la tapa con la masilla. Luego colocamos la rosca metálica antes que seque, cubrimos el alrededor de la rosca con más masilla para que no se salga, para que sujete la rosca, y luego pintamos con un marcador y dejamos secar para que quede el mismo color de la tapa de la lacto. ¿Qué es rebowling? Rebowling es una técnica de reparación, ya sea por obsolencia programado o por un descuido en el mantenimiento. Presenta una avería por la cual enciende pero no aparece la imagen, o directamente no enciende. Esta técnica consiste en resoldar el chip de video de tu portátil por medio de unos aparatos especiales para que realizarán procedimientos de forma segura y consiguiente, y conseguirás tener la portátil por al menos un año más. El reflow es el proceso en el que la pasta es usada para unir uno o varios componentes electrónicos a sus patillas de contacto en la placa del circuito impreso mediante la aplicación de calor por etapas de distinta intensidad que pueden ser programadas en máquinas de fabricación. También puede ser se puede usar la misma estación de calor o una estación de calor o una pistola de calor para hacer el reflow. Les recuerdo que el reflow se usa para saber qué chip presenta la falla. Luego que sabemos el chip que presenta la falla, realizamos el rebowling con una máquina especial para
quitar la soldadura vieja por una soldadura nueva para que quede en óptimas condiciones la soldadura. Síntomas de que tu portátil está próxima al revoble. Puede ser porque se recaliente mucho, la pantalla queda en negro con las luces de fondo encendidas, la pantalla no enciende y el ventilador de tu portátil está encendido pero suelta aire caliente. Al encender el portátil produce múltiples pitidos continuos. Estás realizando cualquier tarea en tu portátil y de la nada queda colgada la imagen y al encender esta queda en negro. Y problemas de conexión al Bluetooth o Wi-Fi. Marcas conocidas por su necesidad de revoble. Según parece, las más afectadas con este problema es HP, seguido de la popular Compaq, Sony, Vaio, que también han necesitado revolving. En algunos momentos Acer. Aquí vemos cómo tenemos un chip de video. Debemos tener cuidado en separar los demás componentes, poniéndole aluminio o cualquier material que no afecte a los demás componentes cuando se le haga el reflow o el revolving. Aquí vemos cómo se tapó los demás componentes y se está procediendo a hacer un reflow. Aquí vemos otras imágenes donde se coloca papel aluminio para hacer el revolving. Aquí se extrae el chip, se le coloca la soldadura y luego se vuelve a colocar el chip. Primero insertamos la unidad de disco para arrancar el Windows XP. Si nuestra laptop tiene unidad de DVD, utilizamos la de la laptop, y si no, insertamos una unidad de DVD externa, o si no tenemos una unidad de DVD externa, le instalamos a un pendrive el programa del Windows para formatear la laptop. Luego pasamos al menú de boteo, que eso depende de cada laptop. Hay que ir probando los F12 o F8. Hay que ver cuál, o F2, no sé, eso depende de cada computadora. Entonces en este caso nos dice, colocamos la segunda opción que dice onboard or USB CD-ROM drive. Como podemos ver, seleccionamos la segunda opción, le damos enter y empieza el proceso de instalar el Windows XP. Esperamos que siga cargando el CD. Luego nos sale este menú que dice Windows XP Professional Setup. Eliminamos la partición que tiene el disco duro. Como podemos ver, aquí vemos en esta imagen que ya se borró la partición y tenemos no tenemos ninguna información en el disco duro. Luego comenzamos la instalación, elegimos el tipo de instalación, colocamos la segunda opción, luego esperamos que cargue. Luego que cargue al 100%, veremos otro menú que se están instalando las configuraciones. Luego elegimos la distribución del teclado, la organización del nombre y el nombre, la organización y el nombre de la computadora. Como podemos ver, le damos siguiente, colocamos, si deseamos, una clave, colocamos la hora de la zona horaria de nuestro país, colocamos la fecha y la hora exacta, le damos siguiente y esperamos a que la instalación continúe. Luego configuramos la pantalla y le damos OK. Colocamos un nuevo usuario. Como podemos ver, ayuda a proteger tu PC para eso que se actualice, tenga las actualizaciones automáticas.
Aquí volvemos a colocar nuestros datos y terminamos la instalación. Este sería la instalación de un sistema operativo con Windows XP. Ahora podemos ver aquí cómo inicia el Windows. Vemos el inicio, el escritorio de la computadora. Ahora pasamos a instalar el Windows 7. Para ello vamos a la BIOS, opciones de arranque, seleccionar la opción de arranque por CD, DVD, como vemos en esta imagen. Luego hay equipos que traen una etiqueta indicando el sistema operativo adecuado para el equipo. Por ejemplo, hay equipos que dicen que son de Windows 8. Entonces, si vamos a formatear el equipo, debemos colocarle el mismo sistema operativo para que no presente errores. Luego nos dice que presionemos cualquier tecla, esperamos a que cargue, le damos a instalar ahora, luego colocamos la segunda opción, eliminamos las particiones, seleccionamos Yes, le damos instalar en la partición que quedó, le damos OK, esperamos a que se instale, colocamos la fecha y hora y ya se instaló. Faltaría solo la instalación de los drivers. Para instalarle los drivers yo recomiendo usar el software Driver Pack Solution, que lo pueden descargar gratuitamente en internet. Eso se consigue, y luego que lo instalen pueden él va buscando los drivers del equipo automáticamente hasta instalarlos todos. Para saber si los drivers están correctamente, debemos tener todos los drivers como lo vemos. No deben salir este icono con este icono amarillo que nos indica que falta un driver. Un formateo de bajo nivel sirve para restablecer los sectores de un disco duro tal como vinieron de fábrica. Esto se suele utilizar en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando algunos sectores del disco duro están fallando, ya que al realinearlos suelen restaurarse y el disco duro puede volver a funcionar sin problema. También es imprescindible utilizarlo cuando vas a vender un disco duro o a tramitar una garantía de este, ya que los datos son completamente eliminados y resultan imposibles de recuperar. No es la primera vez que un usuario vende un disco duro formateado mediante un administrador de disco, y cuando llega al destino, este recupera datos privados del vendedor. Lo que debemos hacer es descargarnos el programa HDD Low Level Format, que lo podemos descargar gratuitamente desde internet. Cuando lo descargamos y lo ejecutamos, nos va a salir una ventana con los distintos discos duros que están conectados a nuestro equipo. Seleccionaremos el disco duro que vamos a formatear, luego le damos continúe. Luego nos aparecen tres pestañas. En la primera pestaña podremos ver un resumen con toda la información del disco. En la pestaña Smart nos mostrará los datos del Smart del disco, que nos permitirá conocer su estado de salud del disco duro. Y para comenzar el formateo debemos darle seleccionar el Low Level Format. En esta pestaña podremos ver un aviso de que los datos serán completamente eliminados. Tenemos una opción llamada Perform Kit Format, que nos permite realizar un formateo rápido pero no elimina los datos completamente. Con esa opción desactivada haremos clic sobre Format This Device y comenzará el formateo del disco. Una vez finalice el formateo debemos volver a crear las particiones en nuestro disco duro y ya nuestros datos no podrán ser recuperados del dispositivo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Ingeniería para Todos. En esta oportunidad vamos a seguir con el curso de reparación del laptop. En esta oportunidad vamos a entender qué significa un formateo de bajo nivel. Un formateo de bajo nivel sirve para restablecer los sectores de un disco duro tal como vinieron de fábrica. Esto se suele utilizar en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando algunos sectores del disco duro están fallando, ya que al
realinearlos suelen restaurarse y el disco duro puede volver a funcionar sin problema. También es imprescindible utilizarlo cuando vas a vender un disco duro o a tramitar una garantía de este, ya que los datos son completamente eliminados y resultan imposibles de recuperar. No es la primera vez que un usuario vende un disco duro formateado mediante un administrador de discos y cuando llega al destino, este recupera datos privados del vendedor. Lo que debemos hacer es descargarnos el programa HDD Low Level Format, que lo podemos descargar gratuitamente desde internet. Cuando lo descargamos y lo ejecutamos, nos va a salir una ventana con los distintos discos duros que están conectados a nuestro equipo. Seleccionaremos el disco duro que vamos a formatear. Luego le damos continúe. Luego nos aparecen 3 pestañas. En la primera pestaña podremos ver un resumen con toda la información del disco. En la pestaña Smart nos mostrará los datos del Smart del disco, que nos permitirá conocer su estado de salud del disco duro. Y para comenzar el formateo debemos seleccionar el Low Level Format. En esta pestaña podremos ver un aviso de que los datos serán completamente eliminados. Tenemos una opción llamada Perform Kit Format que nos permite realizar un formateo rápido, pero no elimina los datos completamente. Con esa opción desactivada haremos clic sobre Format This Device y comenzará el formateo del disco. Una vez finalice el formateo debemos volver a crear las particiones de nuestro disco duro y ya nuestros datos no podrán ser recuperados del dispositivo. Bueno, espero que este video haya sido de su agrado. Regálame un like para que así me apoyes a seguir haciendo más videos y suscríbete a mi canal para que estés enterado cuando yo suba un nuevo video. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao. Este programa es una herramienta excelente para reparar sectores defectuosos en disco duro. Algo muy importante a cara a evitar la pérdida de datos, e incluso será posible recuperar algunos que ya dábamos por perdidos. La aparición de sectores defectuosos es uno de los principales problemas que sufren los discos duros mecánicos. El HDD Regenerator es un excelente primer paso para verificar y reparar los sectores defectuosos en las unidades. Cuando colocamos el CD en la laptop, nos aparecerá este menú. Al iniciar el CD nos da 3 opciones. Nos dice un pre-scan para mostrar las zonas malas, un scan normal. Nosotros seleccionamos la segunda opción para hacer un escaneo normal. Luego que él realice, le damos 2 y pulsamos enter. Luego él hará el escaneo y mostrará la zona afectada, los sectores dañados, como lo vemos en esta imagen. Luego ahí procedemos a que él mueva esos sectores dañados a un sitio del disco duro que no lo afecte a la unidad. Lo primero que debemos hacer es desarmar completamente el equipo para así poder limpiar correctamente los componentes y la tarjeta madre de la laptop. Luego que hayamos desarmado el equipo, limpiamos la tarjeta madre con un cepillo para la suciedad y el polvo. Luego sacamos los tornillos del fan cooler para proceder a limpiarlo. Aquí podemos ver en esta imagen restos de suciedad en el fan cooler, que lo que hace que el equipo trabaje más lento o a veces se pare, y es por eso que debemos limpiar el polvo. Aquí vemos otros restos en el disipador de calor de polvo, como podemos ver en la imagen. Aquí vemos ya un fan cooler desconectado. En esta serie de fotos vemos cómo se desarma un fan cooler luego de haberlo quitado del disipador de calor. Debemos desarmarlo para que quede la aspa sola, para poder limpiarlo mejor y así quitar todo el polvo del fan cooler. Luego
limpiamos las rejillas del disipador de calor, como vemos en esta imagen. Después, los disipadores de calor, encontramos restos de pasta térmica en los disipadores del CPU y la GPU. Lo que debemos hacer es limpiarla para luego colocarle nueva pasta térmica, como veremos más adelante. Igual en este circuito integrado tenemos que quitar estos restos de pasta térmica para proceder a colocar nueva pasta térmica. Lo podemos limpiar con alcohol isopropílico y un cepillo de dientes. Aquí vemos un CPU ya limpio, vemos cómo queda. Aquí vemos los otros chips de video y el otro chip, como quedan ya de limpio. Así tienen que quedar nuestras tarjetas madre. Aquí vemos otra imagen de los chips ya limpiados. Luego procedemos a colocar pasta térmica. Puede ser de los que vienen en jeringa, como vemos en esta imagen. Luego procedemos a colocar la pasta térmica en esta forma, como vemos en esta imagen. Aquí vemos colocándole al otro chip. Luego armamos el fan cooler y lo colocamos en los chips que ya tienen la pasta térmica. Luego procedemos a retirar las memorias RAM y limpiarla con un borrador, como vemos en esta imagen. Las limpiamos en la parte de abajo, de la ranura donde entran en la tarjeta madre. Es importante no agarrar esta zona con los dedos, ya que puede ser que tengamos los dedos húmedos y pueda producir una falla en la tarjeta. Es recomendable sostenerla o agarrar la memoria RAM por la parte superior. Luego, por último, armamos la laptop y el equipo ya se le procedió un correcto mantenimiento para entregársele al cliente. Lo primero que les quiero mostrar es que vean esta tabla que nos especifica las dimensiones, en este caso de las resistencias SMD y potencias respectivas. En los componentes SMD de una laptop son diferentes a lo que pudiera ser una tarjeta de un monitor LCD, ya que son más grandes los de monitor LCD que los de la laptop, debido a que necesitan ser más pequeños por el tamaño reducido del espacio para alojar ahí los componentes. Como podemos ver aquí, cuando nosotros leemos un diagrama, próximamente les explicaré en un diagrama cómo lo podemos interpretar, pero al lado nos aparece, cuando leemos un diagrama o en la tarjeta, más que todo es en el diagrama, nos aparecen estos 4 números que nos indican el tamaño del componente. Por ejemplo, en este caso de esta resistencia nos indicaría el tamaño, y con el tamaño su respectiva potencia. Y otra cosa que deben saber, que ya en las laptops no van a ver como en algunos casos, como en monitores LCD, se ven unos números. Solo te van a decir la etiqueta, por ejemplo PR15. Entonces tú tienes que buscar cuál es PR15 en el diagrama esquemático o en el plano electrónico de la tarjeta madre de la laptop, y buscar el componente para ver qué número es, y así sabes el tamaño del componente. Aquí les traigo otra imagen donde vemos las diferencias que tienen esto, el tamaño de los distintos componentes SMD, como vemos aquí en esta imagen. Bueno, sabiendo eso,
voy a enseñarle los componentes que tiene una tarjeta madre por separado. Aquí en la primera imagen vemos lo que es un capacitor electrolítico, que tienen estos capacitores tienen polaridad negativa y positiva. Vemos en el otro lado vemos las bobinas, 4 tipos diferentes de bobinas, como podemos ver. Aquí vemos los cristales osciladores, vemos las resistencias, las resistencias en grupo, vemos unos diodos LED, vemos también transistores, vemos lo que son los MOSFET, que se utilizan muchísimo en las tarjetas de lacto. Vemos algunos circuitos integrados como son superior e inferior, vemos circuitos integrados de VGA, como lo podemos ver. Vemos algunos tipos de diodos, algunos tipos de fusibles, switches. Algo que tienen que tener en cuenta es la serigrafía en las tarjetas de la lacto. Por lo menos las letras Q significan transistor, T transformador, C capacitor, F fusible, U IC o circuito integrado, R resistor, D diodo, ZD diodo Zener, TH termistor, BD varistor, SW switch interruptor, RL relé, TU sintonizador, BR resistencia variable o potenciómetro, P pulsador y L inductor o bobina. Aquí vemos en esta imagen de una tarjeta madre de lacto, vemos como lo que les decía, que tenemos solo lo que contamos es con la serigrafía en la tarjeta. Como podemos ver, PC238. ¿Qué significa la P? Significa power, que ese componente, el C238, tiene que ver con el arranque de la lacto. Por eso es que tiene la P de primero. Y la C es capacitor. Aquí vemos PQ32, que es un transistor o puede ser un MOSFET. Vemos PC. Para luego que hayamos encontrado la etiqueta, nos vamos al diagrama esquemático, buscamos el componente y ahí nos dirá qué tipo de componente es. Luego procedemos a buscar el datasheet si queremos saber más información sobre ese componente. Aquí vemos otra imagen donde vemos PC, los capacitores. PC en esta, por lo menos están estos tres, tiene PC 103, PC 104 y PC 105. Tenemos los diodos, que es PD7, PD8, PQ8, resistencias PR47, tenemos PU14, que es un integrado, tenemos distintas resistencias que son PR. Aquí vemos otra imagen igual, tenemos la R para resistencia, U para circuito integrado, D para diodos, C para capacitores y L para bobina. Aquí vemos una imagen de una tarjeta madre donde se muestran los componentes por separado. Vemos que tenemos el DCON, tenemos otro chip para la tarjeta, tenemos el procesador, vemos el WLAN, la tarjeta WLAN, el HD audio codec integrado, tenemos estos circuitos que son para la alimentación de la LCD, tenemos el circuito de la alimentación del backlight, tenemos el slot de una micro SD, tenemos los 5 voltios de alimentación, los 3.3 voltios, el controlador embebido o muchos le dicen KBC o NKB en este caso. Tenemos el circuito de carga, como vemos, de la batería, el cargador de la batería. Tenemos el circuito de los 3 BPCU de alimentación, tenemos el reloj sintonizador, tenemos la fuente de 1.5 voltios, la fuente de 1.2, tenemos la fuente de B-Core, tenemos el SDMMC, tenemos
la fuente de 1.8, de 2.8 y tenemos en este lado las tarjetas RAM. En este diagrama de bloque vemos cómo están conectados los componentes. Vemos que de primero tenemos en la parte superior el CPU, luego tenemos va hacia un sensor de temperatura, luego baja a un puente norte, del puente norte va a dos memorias RAM, luego va por la parte derecha, va a la tarjeta de video y a las salidas de video como CRT o HDMI, luego baja al puente sur que va a los demás periféricos como los puertos USB, Bluetooth, cámara, entre otros. Luego baja a lo que se llama el KBC, que este es una de las funciones, es que es el controlador de teclado, que cuando encendemos con el botón de encendido, él le manda esa señal al KBC y a su vez va hacia el puente sur, al puente norte y al CPU. Este componente es importante a la hora de arrancar el sistema de la laptop. La primera falla que vemos en una laptop es cuando no enciende. ¿Cuáles son las causas por qué puede ser que no encienda? Lo primero que hay que tener en cuenta, cuando no enciende, se quiere decir que no prende ni siquiera el LED de encendido, del botón de encendido, y no muestra nada en la pantalla. Podemos revisar, lo primero es el cargador, ver si está mandando los 19 voltios en su salida, y si no, probarlo con otro cargador. El DC jack, el conector de la tarjeta, sería lo primero que uno revisa si después de destaparla. También pueden ser las memorias RAM, los slots de memoria, la pila BIOS, el procesador, el chip de video, la BIOS, el disco duro, daño por líquido, que se le haya caído agua o cualquier otro líquido y haya hecho un cortocircuito, o un componente dañado en la tarjeta madre que hace que se ponga en corto la tarjeta y no prenda. La segunda falla sería que enciende y no da video. Eso es cuando encendemos la laptop y se prende el bombillo de encendido pero no se muestra nada en la pantalla. ¿Qué debemos revisar? Suceda en el disipador de calor, puede ser que esté muy tapado y no, por el sucio, y el ventilador no gire, y eso hace que no encienda la laptop. Falta de pasta térmica en el chip de video, puente norte, puente sur o procesador. Revisar, si no, revisar la secuencia de encendido de la laptop. Ahí deberíamos destapar completamente la laptop y chequear la tarjeta madre midiéndole el voltaje. También puede ser falta de rebooting en el chip de video. Ahora la otra falla sería si enciende, da video, entra al sistema operativo, pero se apaga al azar. O sea que estamos usando el equipo y de repente se apaga. Para ello debemos revisar suciedad en el disipador de calor, falta de pasta térmica en el chip de video, puente norte, puente sur o procesador. La otra falla es la laptop actúa de manera anormal, que a veces la prendemos y se pone una pantalla azul, y a veces inicia y a veces no. ¿Qué debemos revisar? Sistema operativo, puede ser que esté dañado el sistema operativo y debamos formatearlo. Puede ser también algún componente que esté fallando, como la unidad de DVD, disco duro, etcétera. Otra falla sería ya a nivel de tarjeta, el problema en el circuito del inversor, que es donde está las lámparas que hacen que se encienda la pantalla. Debemos revisar el circuito inversor, luego las lámparas CCFL. Como aquí vemos la tarjeta, el circuito de LCD inverter. A veces se daña, debemos reemplazarlo.
o pueden ser también a veces las lámparas fluorescentes. Otra falla que vemos es sin pantalla o pantalla blanca, parches de color, falta de color, líneas de color, brillo y contraste o media pantalla. Todos estos problemas son de cable, por lo tanto compruebe el cable. Para cuando el conector, lo del lado de la tarjeta lógica no funcionan debido a la oxidación, o los dos lados del cable no funcionan. Limpiar con solución isopropílica o borrador. Compruebe si el cable funciona o no. Use el multímetro para activar el modo de pitido y verifique en los dos lados para asegurarse de que la conectividad sea correcta en el cable, entonces la conexión del cable sea correcta. Resolución de problemas de teclado y pad. El teclado no funciona, puede ser la BIOS. Hay que hacer una comprobación de nivel de software para habilitar y deshabilitar el teclado. Conecte la tecla de trabajo pad como externa al USB y verifique si lo anterior está listo. Retírelo y reemplace por un teclado. Si el teclado externo no funciona, el problema está en la tarjeta madre, o también podría ser una soldadura en seco o el conector del teclado. También es recomendable que compre los paquetes de condensadores y resistencia. Ahora el problema ya estaría resuelto si siguió todos estos pasos. Mousepad no funciona. Puede ser, hay que hacer una comprobación de BIOS a nivel de software. Compruebe que la fuente de alimentación envíe los 5 voltios. Revise la tira del cable. Si el problema no se resuelve, entonces el problema está en la tarjeta madre. Invierta y reemplace el panel táctil con uno nuevo. El problema en el área local LAN. El jack del RJ45 tiene 8 pines. Para solucionar estos problemas, que por ejemplo el internet no está conectado, podemos comprobar los condensadores y resistencia, chequear soldaduras secas en todos los componentes, compruebe el IC LAN quemado o con sobrecalentamiento, reemplace el conector RJ45 con uno nuevo y el problema estaría resuelto. Tarjeta de sonido, solución de problema. Condición: la salida de sonido no llega. Primero, compruebe los controladores de la tarjeta de sonido, conectarse a altavoces externos y verifique si llega el sonido. Entonces el problema de los altavoces y no de la tarjeta madre. Comprobar resistencia y condensadores que se vean quemadas o condensadores malos. Resistencia de soldadura en seca, que estén en soldadura seca, igual a los condensadores. Reemplace los jack por uno nuevo. Solución de problemas de USB. Como USB no funciona. Uno, en la mayoría de los casos está en el paquete de resistencia. Verificar todas las resistencias. Luego verifique que la fuente de alimentación debe tener 5 voltios. Reemplace por uno nuevo. Cámara web no funciona. Compruebe el controlador, ir a administrador de dispositivos de computadora, verifique el cable, verifique el conector y suelde si está seca la soldadura. Si el problema no se resuelve, verifique con la cámara en funcionamiento. Y por último, cuando el Wi-Fi que no se detecta, compruebe el controlador, ir a administrador de dispositivos de computadora, limpie la tarjeta Wi-Fi con borrador. Para conectar a Wi-Fi, presione las teclas FN más F2 y si no, reemplazar con una tarjeta nueva. En este caso le mencionaré alguna falla que he tenido con laptop y que se le ha dañado. Había una vez que había un equipo que encendía, daba video y no entraba al sistema operativo. Tenía de falla, era falla con el conector, y se le revisó que era la señal EDIT. Entonces para ello se midió el voltaje de las señales, se buscó el diagrama y se solucionó el problema. La segunda falla era un equipo que no encendía nada, ni siquiera el bombillo LED de encendido, y se hizo la secuencia de encendido y se encontró que estaba dañado este circuito integrado P280 8VO. Se sustituyó y se solucionó la falla.
Otra falla era que encendía, daba video, pero la pantalla estaba blanca. Entonces la falla era la señal en la pantalla, la señal LSD-BCC. Esa señal es de 3.3 voltios. Lo que hizo fue, se buscó ese voltaje y se colocó, se hizo un puente de un cable para conectarlo a esa señal, y así la pantalla encendió, no se quedaba en blanco, y se solucionó la falla. Otra falla era de una lacto HP 350G2. Había una soldadura seca que hacía que entrara en corto. Lo que se hizo fue resoldar y se solucionó la falla. Otra falla era que de una Lenovo IdeaPad 320 NM22B241 que no encendía, y la falla era que estaba dañado un MOSFET en la parte de alimentación. Se sustituyó y se solucionó la falla, pero para eso tuve que, como les dije, hay que hacer la secuencia de encendido y ver bien qué componente, ir midiendo voltaje. Hay veces que los componentes se ven primero con el microscopio, que tienen un hueco o están deteriorados. Entonces de una vez se cambia ese componente y se vuelve a probar para ver si prende la lacto. Entonces es importante que sepan eso. Para ello es muy importante tener a la mano un microscopio para chequear bien los componentes, porque a veces se muestran deteriorados y a veces son la falla, sin necesidad de medirlas con la secuencia de voltaje. Otra falla era que no daba video de una Lenovo IdeaPad U310. La falla era con el BIOS, se reprogramó y volvió a funcionar. Es importante que sepan esto: cuando tenemos un consumo de corriente estable, ejemplo 0.6 amperios en nuestra fuente de poder regulable, esa fuente nos dice el consumo que tiene la tarjeta. Entonces hay veces que solo llega a 0.6, se queda allí el amperaje y no arranca la computadora. Entonces esto, pues, cuando es así, indica que solo llega hasta la BIOS. La corriente llega, se alimentan solo esos componentes y no pasa hacia la pantalla. Entonces eso nos indica que puede ser la BIOS. En este caso se reprogramó y volvió a funcionar. Otra falla era que de una reparación del teclado se resolvió los componentes con rastro de humedad. Se le midió el voltaje en los pines por si había una pista abierta y se solucionó el problema. Otra falla era que prendía y se apagaba, una falla muy común en Toshiba C50. La falla era que no prendía y se apagaba y llegaba a 700 mA de consumo. Esto indica que no es un corto, ya que tiene un consumo de corriente. Si tuviera un corto, no tuviera ningún consumo de corriente. Entonces, como les dije, cuando llega a este amperaje, muy probable que sea la BIOS. Entonces, en este caso se reprogramó y volvió a trabajar la lacto. Otra falla era de una Dell Studio 1535 y 1500, sirve también para 1537. Enciende sola y no da video. La solución fue cambiar el puente sur. Un consejo es que con el reflow lo utilicen como método para comprobar que el chip está dañado. Si un chip se hace reflow y no da video, se procede a hacerle reflow al puente norte o al puente sur. Luego que se le haga reflow y la lacto de video, procedemos a hacer el rebowling para que quede bien el equipo y no dé problemas más adelante, ya que si le hacemos solamente reflow puede quedar
pueden dar falla más adelante. Otra falla era que no encendía y era el cargador dañado. Se sustituyó el cargador y la laptop volvió a funcionar. La siguiente falla era que encendía, daba video y no entraba al sistema operativo de una bit P3400. La falla era que tenía una tarjeta de red en corto. Se le retiró y la laptop encendió. Otra falla era que encendía, no daba video del laptop HP. Se le hizo primero reflow, luego se le hizo rebooting y se reparó. Y por último, era una laptop que no encendía, no daba video, de una laptop BIOS. Se le retiró una memoria RAM y la computadora encendió. Vamos a ver a cómo recibir los equipos a los clientes. Primero les recomiendo descargar el software que se llama Mis Clientes. Lo pueden descargar, es gratuito. Para que les digo que se descarguen este software trae un menú para que ustedes puedan agregar a sus clientes, para así llevar un registro y un control automatizado de todos sus datos, la falla, los trabajos que le han realizado a los equipos, y así también les ayuda a ustedes a saber cuando tengan una falla igual o parecida, ver qué se le reparó y así agilizar su trabajo. Luego que tengan su software y lleven un control de sus clientes, lo primero que debemos hacer cuando recibimos un equipo, si enciende y da video y entra al sistema operativo, verificar si se mueve el mousepad o no, y si funciona ambos clics, si el teclado funciona o no, si se escucha o no, si la pantalla tiene algún píxel muerto, líquido corrido o ruptura. En caso de sea táctil, probar que funciona, que ventile, la capacidad de memoria que reconoce, procesador, si el Windows es original o no, si el Office tiene licencia, anotar cualquier error en pantalla al ingresar al sistema operativo y verificar que la unidad de DVD salga. Porque les digo que tengan en cuenta esto, ya que hay veces que uno no anota nada de cómo viene el equipo, el estado. Entonces el cliente luego regresa, que se le repara, dice que el equipo no estaba en esas condiciones, que lo entregó en otras y que deben pagarle su equipo o tienen otro inconveniente con el cliente. Por eso es necesario hacer un control, un registro de los datos, colocar los comentarios que se encontró en el equipo y así evitar algún problema con los clientes. Otro es si no enciende, colocar que se desconoce estado de funcionamiento. Colocar fallas que indique el cliente y preguntar qué otra falla ha observado. Preguntar si el equipo ha sido destapado o revisado por otra persona, si le ha hecho algún trabajo o cambio de piezas, si se ha caído, mojado o golpeado. Antes de tapar, mover el equipo de un lado a otro y verificar que no se aprecie escuchar algún sonido extraño, intermitente, pieza suelta dentro del equipo. En video, escucha, si no se escucha, puede ser lámpara rota. Si el equipo está muy nuevo, consultar al cliente si posee garantía alguna y si se puede destapar para la toma de los datos de pieza. No romper los precintos sin antes consultar con el cliente. Si el cliente aprueba, anotar en la orden de ingreso que el cliente autorice. Yo recomiendo que cuando recibamos el equipo también anotar los seriales que están por decir en los componentes principales, como memoria, disco duro, unidad DVD, que son los que se pueden destapar por encima más rápidamente, y anotar cualquier detalle que se encuentre. Por ejemplo, revisar detalles físicos en las esquinas laterales, las rejillas de ventilación, las tapas de periféricos de bisagra y casi en general si se encuentran rotas.
golpeadas con rayones fuertes, pinturas, etiquetas o calcomanías. Si faltan gomas, bases en case inferior o pantalla. Si faltan teclas en el teclado o existe desgaste en alguna, borrones. Si el mousepad tiene algún desgaste o falta alguna tecla, verificar si las bisagras no están flojas o si se aprecia base rota. Revisar detalles de periféricos, puertos USB que no estén doblados o falte algún puerto HDMI, VGA y de red. Si posee memoria, puertos plug jack de carga. Cualquier detalle que se pueda observar en tarjeta madre, presencia de sulfato, líquido, pintura, pegamento o ruptura. Verificar si el disco duro posee base y cualquier detalle que se le pueda apreciar. Si es CPU, revisar si faltan tapas ciegas, si existen algún pin doblado en la tarjeta madre, las apas de los fan cooler que posea, si los cables de la fuente SATA y de puerto USB frontales no estén rotos. Los monitores, se revisan los cables del monitor presente en barra si da video. En los equipos Apple, solicitar datos iCloud al cliente. También revisar cargadores y adaptadores de corriente los cables AC y DC que no estén rotos o empatados. En el regulador si está roto, golpeado o abierto. En teléfonos celulares y tablets que no sean sellados, revisar si poseen batería. Para todos los casos, verificar si poseen micro SD y SIM card. Ambas piezas entregárselas al cliente y colocar que no las deja. Lo primero que debemos hacer es retirar la BIOS de la tarjeta madre. Yo les voy a explicar la forma con el programador Mini Pro. Existen otros programadores de BIOS. Yo les voy a explicar de esta manera con este programador. Lo primero que debemos hacer es seleccionar la BIOS. Le damos Select IC, seleccionamos la BIOS. Luego nos saldrán varias BIOS, el número de serie donde como está nombrado la BIOS, la buscamos, la que vamos a programar. Luego leemos la BIOS para ver si muestra un error en donde está este cuadro rojo en la R. Luego le damos a aceptar y esperamos que cargue. Luego buscamos el programa de la BIOS para reprogramarlo, dándole en el botón que sale en el círculo, en este botón de la P, y le damos programar. Estos son los sencillos pasos para programar una BIOS en una laptop. Luego la volvemos a soldar en la tarjeta madre y ya quedaría instalado la nueva programación de la BIOS en la tarjeta madre. Existen dos tipos de MOSFET, el de canal P y canal N. El canal P, como podemos ver, nos dice que conduce del surtidor a drenador cuando el voltaje de puerta es menor que el voltaje de surtidor, y el canal N conduce de drenador a surtidor cuando la puerta es mayor que el surtidor. La diferencia que tienen estos dos en el dibujo es que los diodos están invertidos en distintas posiciones. Así es la manera de poderlos identificar, y buscándolo en el datasheet nos dará los datos de cuál es la puerta, el surtidor y el drenador, y también nos darán las características de la diferencia de voltaje que tiene que haber para que se haga continuidad el MOSFET, ya sea canal P o canal N. Vamos a ver tres ejemplos de canal P para medición. En el primero vemos como un ejemplo cuando no conduce. Vemos que dijimos que para que conduzca tiene que ser el voltaje de puerta menor que el voltaje de surtidor. En este caso tenemos el voltaje de puerta y surtidor igual. Como el voltaje de puerta no es menor, el voltaje no pasa al drenador, o sea que sería 0 voltios. O sea que en este caso no conduce este MOSFET. En este otro vemos que en este caso conduce, ya que el voltaje de puerta es menor que el voltaje de surtidor, y vemos que conduce.
Este es un voltaje de ejemplo, porque ahí depende del MOSFET, la diferencia nos dirá la diferencia de voltaje que tiene que haber entre la puerta y el surtidor para que pueda conducir o conduzca un poco más de voltaje. En este otro caso, por ejemplo, si nosotros tenemos un voltaje en drenador de ejemplo de 10 voltios, él conduce ya que el diodo está en directa y deja pasar solo se le resta la caída de tensión del diodo, que por ejemplo fueran 0.6, nos daría 9,4 voltios en el surtidor. Ahora vamos a ver ejemplos del canal N. Por ejemplo, este es lo contrario. Este nos decía que el voltaje de puerta tiene que ser mayor que el voltaje de surtidor. En este caso, como el voltaje de puerta es mayor que el surtidor, el MOSFET conduce y deja pasar el voltaje de surtidor a drenador. En este caso conduce solo por el diodo, ya que el diodo en este caso está en directa, y es igual que el otro ejemplo. No, como está en directa, deja pasar solo la caída de tensión de los 19 voltios por el diodo, ya que si conduciera por el MOSFET serían los 19 voltios. Esa es la manera de uno darse cuenta cuando el diodo está conduciendo por el diodo o por el MOSFET. En este otro caso vemos que no conduce, ya que el voltaje de puerta es menor que el voltaje de surtidor y no tenemos ningún voltaje en el drenador. Ahora vamos a ver cómo medirlo, cómo probar un MOSFET de canal N. Para ello hice 4 pruebas. En la primera colocamos la punta de prueba roja en el 1, que es el surtidor, y el negativo en el 5, que es el drenador. Vemos que nos da un milivoltaje. Eso significa que es el voltaje del diodo. Si invertimos los pines, las puntas de prueba, no debemos tener ningún voltaje, como es en el caso de la prueba 3. Como podemos ver, colocamos el positivo en drenador y el negativo en surtidor. Para poder polarizar el diodo, para que el MOSFET, para que conduzca, debemos colocar la punta de prueba positiva en la puerta y la punta negativa en el surtidor. Ahora, cuando medimos continuidad entre surtidor y drenador, me da continuidad si el diodo está bien, si el MOSFET está bien. Si no, no me diera continuidad. Y para despolarizar, invertimos las puntas, colocamos en el caso de como hicimos en la prueba 2, pero es igual pero invertido. Colocamos la punta negra en el 4, que sería el gate, y el positivo en el surtidor, y luego al medir no nos daría continuidad. Ahora vamos a medir el MOSFET de canal P. Con el MOSFET de canal P es igual pero invertido. En el caso de la prueba 1, que hicimos medir el diodo, colocamos el positivo en el surtidor y el negativo en el drenador. Vemos que nos da abierto, ya que tenemos invertido la posición invertida, y si la volteamos, como es en la prueba 3, nos da el voltaje como si estuviéramos midiendo el diodo. Luego, si deseamos polarizar el MOSFET, tenemos que colocar la punta de prueba negativa en la puerta y la punta positiva en el surtidor, y luego ya mediríamos el drain y surtidor y nos daría continuidad, como vemos en la prueba 4, que vemos que nos da 0, que es continuidad. No nos da la medición del diodo como fue en el MOSFET de canal N. Si invertimos la punta de prueba, colocamos el positivo en la puerta y el negativo en surtidor,
lo despolarizaríamos y ya no tendríamos continuidad en el MOSFET. ¿Cómo colocar para buscar un esquema en internet? Podemos colocar el modelo de la tarjeta y colocamos al lado Schematic. En casi todos los esquemas nos proporcionan en la primera página un diagrama de bloque de cómo está conectado y componentes que posee. En la segunda o al final nos puede dar la secuencia de inicio. Después comienza con los dispositivos de arriba hacia abajo. Casi al final nos muestran la fuente. Cada fabricante coloca el nombre que quiere a cada señal de voltaje. Los 19 voltios que alimentan la tarjeta madre después de la comprobación los podemos encontrar como BIN, PWR, SRC, B+, DC Bad Out, PP Bus, G3H en Apple. Los 3 voltios principales los podemos ver como más 3 voltios Always, 3 VO, más 3 VPCU, etc. El botón de encendido nos pudiera decir NBS1, numeral, PWSW-S, numeral, PWRBTN, numeral, on-off, numeral, etc. Detección del cargador puede ser add-in o pack-in. Algunas veces en diagramas aparecen componentes, pero no están físicamente en la tarjeta. Estos componentes los denotan con los siguientes símbolos: open, asterisco, /X, nos, UF, no, piso, ASM y DY. En la mayoría de los casos nos indican la dirección de la señal, es decir, si entra, sale o es bidireccional, pero no se puede fiar 100%. Recuerden que hay veces que está la flecha que entra, pero es el contrario. Los diagramas también nos indican los puntos de unión que nos ayuda a desconectar una parte de la tarjeta madre. Los denotan con la palabra PJ, GAP o PAT. En los componentes VGA, donde no tienen pines sino esferas debajo del chip, los diagramas nos indican los puntos de prueba o test point y los denotan con las siglas TP. Todos los componentes que tienen delante una P significa que son necesarios para el arranque del equipo. Ejemplo, PL, PC, PR. Cuando tenemos una etiqueta y no tiene ningún número al lado, significa que va a otra zona del esquema, pero en la misma página. Si tiene un número al lado, significa que es el número donde va conectado esa conexión. El primer circuito que les traigo es el circuito de donde viene la señal BIN. Esta señal viene de los 19 voltios del cargador que vienen al jack, se conectan con el plug del cargador, se conecta al jack al DC jack de la laptop, que en este caso se llama DC03006J00. Este conector tiene 4 pines, 2 de ellos, 4 y 3, son positivos y 2 y 1 van a tierra. El 4 y 3 van al fusible PF101, luego van a lo que es un filtro que consta de 2 capacitores, una bobina y luego otros 2 capacitores. Los capacitores en corriente alterna se comportan cuando hay una componente de corriente alterna, se comportan como un cable, y en este caso los deja pasar esa corriente alterna y la envía a tierra. En el caso de las bobinas, cuando hay un voltaje de corriente alterna, se comporta como un circuito abierto y no deja pasar ese voltaje. Cuando es un voltaje de corriente directa, los capacitores se convierten en un circuito abierto y la bobina se comporta como un cable y deja pasar ese voltaje, en donde se convierte en BI. En este circuito tenemos el JBAT1. Este es el conector donde viene el voltaje de la batería. En el pin 1 va hacia lo que es el fusible PF201.
y luego va hacia la bobina PL201 y envía la señal que se llama BAT++. Luego envía dos señales en el pin 3 y 4 que van al KBC. Luego recibe una señal de 3B always y envía una señal que se llama BAT10, que es una señal análogo digital de temperatura. En este circuito tenemos la señal que viene del cargador, que es BIN. Aquí nos encontramos con lo que son dos MOSFET. Uno está en directa y el otro está en inversa. Me refiero al diodo que tienen internamente. Como los BIN son 19 voltios, como el primer MOSFET, que es el PQ301, está en directa, deja pasar esos 19 voltios, teniendo una pequeña caída de tensión dependiendo del diodo, ya sea si es de 0,12 o 0,6, tiene esa caída de tensión, dejando pasar ese voltaje. Así nos podemos dar cuenta también cuando un MOSFET está activo, está conduciendo por el MOSFET o por el diodo. Luego ese voltaje, como este MOSFET no está conduciendo, no deja pasar ese voltaje, ya que el diodo está en inversa. Para que deje pasar los 19 voltios completos, deje pasar por aquí, por el P2, el punto de prueba 2 y el punto de prueba 3, tienen que los dos MOSFET estar conduciendo. Para ello debe haber una diferencia de voltaje entre el drenador y la puerta. Esa diferencia de potencial nos lo dará el datasheet del MOSFET. En este caso, para activar las puertas de los dos MOSFET, necesitamos tener una señal del pack in. Luego de tener esa señal, esta señal activa a este transistor, que hace que se vaya a tierra el voltaje que viene de BIN, debido a que está conectado a tierra. Entonces el voltaje presenta una caída de tensión debido a que hay un divisor de voltaje por estas dos resistencias que están aquí. Entonces ese voltaje que hay en las puertas baja, haciendo que haya una diferencia de potencial, que haya que los dos MOSFET conduzcan y tengamos el voltaje de B+, que es muy importante para arrancar el equipo. Y por el otro lado tenemos que se activa este transistor, luego activa estos otros dos, yendo a tierra, haciendo que haya voltaje en BIN, lo que hace que, como tenemos un voltaje aquí, puede ser de 19 voltios y aquí más aproximadamente 8.5, dejando pasar ese voltaje de BIN hasta B+, yendo hacia otra parte del circuito del equipo. En este circuito vemos lo que se llama la fuente de 3 y 5 voltios. Esta fuente envía 3 y 5 voltios. Activa primero el MOSFET de alta porque recibe la señal de 19 voltios y el otro va hacia tierra. En el caso de los 5 voltios, el PQ402 es de alta y el PQ404 es de baja. El controlador PU401 lo que hace es enviar una señal de pulso a los MOSFET de alta y baja, creando una señal PWM para mantener los 5 voltios en la salida. De igual forma pasa con los 3 voltios. En este circuito tenemos el circuito de on-off, que hace cuando pulsamos el botón de encendido de la lacto, él envía una señal de encendido, lo que se llama el KBC. En este otro circuito tenemos la conexión de un USB, en este caso el conector izquierdo de USB. Tenemos la alimentación de USB VCC-C, que siempre lo normal son de 5 voltios. Luego tenemos el D- y D+, que
que son las señales de información para comunicarse con la laptop y la unidad USB que conectemos, y luego tenemos los pines de tierra, que es del pin 4 al pin 8. Y en este otro circuito tenemos el conector de fan 1, que tiene una alimentación de 5 voltios, en este caso se llama más 5 Vs. Luego envía una señal al KBC, o en otros casos se llama Enable Control, que en este caso es S-Touch, que es de tacómetro, que es un sensor que mide la velocidad y le envía al EC, y el EC le envía una señal de PWM para controlar la velocidad del fan cooler. Y los pines 4 y 5 y 6 se van a tierra. Los estados CPI son los voltajes presentes cuando el equipo está encendido, cuando el equipo está suspendido y cuando el equipo no tiene ningún tipo de corriente. En esos estados lo llaman lo que es S0, que sería que está trabajando, es el estado habitual del ordenador cuando está encendido. Los dispositivos que no se usen pueden ahorrar energía entrando en un estado de baja energía. Luego tenemos el S1, que sería el post, es el primer estado del tipo de dormido, sleep. En este modo el ahorro energético es bastante reducido, pero a cambio es el que menos tarda en restablecer el sistema a como estaba antes. Se guarda la caché de la CPU y esta deja de funcionar, pero se mantiene alimentada. También se mantienen alimentados la RAM y los ventiladores. En S2 es el segundo estado de tipo sleep, es igual que el S1, solo que se deja de alimentar la CPU. En S3, STR, el tercer y último estado del tipo sleep es el famoso suspender. Cuando dejamos el ordenador en S3 únicamente se mantiene alimentada la RAM, así que se mantiene el estado de los programas y por esto tarda relativamente poco en volver a S0. Este es el que se debe usar si no vas a estar mucho tiempo sin volver a utilizar el ordenador. Además, ya que la RAM tiene un consumo muy bajo, tendremos un ahorro notable de la batería que si lo dejamos en S0. S4 es el estado invernal. En este caso se hace todo o que en S3, solo que el contenido en la memoria se guarda en el disco duro y a continuación se apaga el PC. Este modo es muy seguro ya que guarda en HDD todos los datos y en caso de falta de alimentación se mantiene todo. La desventaja es el tardar mucho más en volver a S0. Y S5 shutdown es el estado de apagado de toda la vida. El ordenador se encuentra en standby, por lo que el consumo es muy reducido, casi cero, y tendrá que encender desde cero. En este estado el único voltaje que se encuentra es el de la pila de la BIOS. G3 Mechanical Off es cuando el sistema no recibe ninguna alimentación, por lo que el ordenador está totalmente apagado y no consume ninguna energía. Ya en este estado no tiene ni siquiera el voltaje de la pila de la BIOS. En esta tabla podemos ver en un diagrama de una laptop donde tenemos los estados S0, S3, S5 y otro, tenemos el mismo S5, S4 cuando solo es la batería y S5, S4 cuando tenemos corriente alterna y batería. No existen, o sea que no se encuentra ningún voltaje. Por ejemplo, cuando tenemos S0 tenemos los voltajes más B, más 5V always, más 3V always, más 1.5 voltios, más 5Vs, más 3Vs, más 1.5 Vs, más BCCP, más BP CPU Core, VGA Core, GPX Core 1.8 Vs, más 0.75 Vs y más 1.05 Vs. Ya en S3 no tenemos los últimos voltajes. En S5, S4 corriente alterna tenemos solo más B y más 5V always y más 3V always. En S5, S4 solo batería tenemos
solo más B, y en S5, S4 no tenemos ningún tipo de voltaje, no existe ningún voltaje de corriente alterna ni batería. Esto es importante saberlo, ya que a la hora de que tengamos una falla en la tarjeta madre, si no sabemos la secuencia de voltaje, no sabremos cómo encontrar la falla para que prenda el equipo. Lo primero que nos encontramos en la secuencia de encendido es los voltajes del adaptador o de la batería, que el voltaje normal común es de 18 a 20 voltios el del adaptador, y el de la batería es aproximadamente como de 10 a 14 voltios. Luego el voltaje del adaptador en este caso se convierte en Bin, que va al circuito de carga, igual que el voltaje de la batería, que sería Bat+, que va al PU2, que es el circuito de carga. Luego esos dos voltajes se convierten, o si nada más tenemos el adaptador conectado o la batería, se convierten en B+. Ese B+ va a este integrado, que sería PU3, y luego envía la señal de más 3 volt B always al enable control, que en otros casos se llama KBC. Por otro lado, le está llegando ese voltaje al KBC, pero si no se presiona el botón on off, no prende el equipo. Entonces, cuando el equipo se enciende, que aproximadamente dura uno presionándolo 3 segundos, él envía esa señal al KBC, y a su vez envía esa señal a este MOSFET PQ2, que a su vez envía esa señal al PU3. Luego de que ya haya voltaje ya sea del adaptador o la batería, y se haya presionado el botón de encendido, el Enable Control envía la señal de PSH PWR Enable numeral, la envía al U14, que luego el U14 envía esa señal de más 3 B always PSH y el más 5 B always PSH al PSH. Luego el KBC envía la señal de PSH RSM reset, que es el reset del PSH, Después envía la señal de P button out al PSH igual manera, y luego el PSH envía las señales de PM Slit S3, PM Slit S4 numeral, PM Slit S5 numeral, PM Slit A numeral y PM Slit SUS numeral. La envía al KBC. Luego el KBC envía la señal de sys on y sys on numeral a la fuente de 1.5 voltios, y a su vez envía la señal de DGPU PWR enable luego se convierte en VGA on, que envía a las distintas fuentes de 3 BS de GPU, el 1.5 BS de GPU, 1.8 S de GPU, 1.0 BS de GPU y VGA Piso Core, y todas esas señales van al VGA. Igual el KBC envía la señal de SUSP numeral y SUSP a los distintos otros voltajes, que son 5 BS más 3 BS más 1.5 BS más 0.75 B y más BCC SA. Luego el VGA envía la señal al KBC de VGA Power OK. Luego que envía esa señal, el KBC envía la señal de BR on al integrado, que en este caso es PU1000, que se le llama más CPU Core, la envía al integrado U47, y a su vez envía la señal B gate al
y se convierte luego en sys power ok al PCH, y luego el PCH envía la señal de PMDRAM power good al CPU igual a la señal H CPU power good y PLT RST, que es el reset numeral al CPU, y ya habría arrancado el equipo normalmente. Por ejemplo, si tenemos una falla, medimos, no nos da video. Mucha gente piensa que la falla de que enciende y no da video siempre hacerle reflow al chip de video, y están equivocados. Para eso puede haber otro inconveniente en la tarjeta. Por ejemplo, si no tuviéramos el B+, ¿para qué le vamos a hacer un reflow al chip de video si de igual manera no va a encender el equipo si así le hagamos el reflow? Entonces yo recomiendo, antes de hacer un reflow o un rebowling, de que hagamos una medición de voltaje y midamos la secuencia del equipo. La forma en que se debe reemplazar o ordenar la pantalla es quitar la pantalla, luego mirar el adhesivo grande blanco en la parte posterior de la pantalla para ver el número de modelo de la pantalla. En esta computadora portátil, varios cojines de goma ocultan los tornillos que sostienen el bisel en su lugar. Se tendrá que quitar estos cojines y los tornillos que están abajo. El bisel puede simplemente ajustarse a la tapa o sujetarse con cinta adhesiva de doble cara. Solo debemos mover con la mano o con un objeto de punta fina para separar el bisel de la pantalla. Luego retire el panel LCD roto con los soportes de montaje de la pantalla LCD puesto. Puede quitar los tornillos que lo aseguran a la tapa. Luego apoye la pantalla hacia abajo en la caja y desconecte el cable, como se muestra en esta imagen. Tienen que tener mucho cuidado a la hora de quitar la pantalla, ya que pueden despegar los cables que alimentan la pantalla. Si su computadora portátil se fabricó antes de 2010 y tiene una pantalla LCD con luz de fondo fluorescente, es probable que tenga los dos cables, pero como se trata de una pantalla LCD retro iluminada por LED, solo tiene una. Ahora ubique la etiqueta del fabricante y anote el número de modelo. Con esta información debería poder comprar una que coincida exacta para su pantalla rota. Pruebe el nuevo panel LCD y vuelva a instalar el marco biselado. Antes de volver a colocar el marco biselado, es una buena idea probar el nuevo panel. Vuelva a conectar la batería y el cable de alimentación y encienda el equipo o la máquina. Si enciende, vuelva a colocar el bisel y los tornillos para que quede el equipo trabajando correctamente. El inversor tiene por trabajo convertir la corriente continua a corriente alterna para alimentar los bombillos fluorescentes que hacen la luz en la pantalla LCD. Este componente a veces falla. Para repararlo, lo mejor es reemplazarlo por otro. Bueno, espero que le haya gustado este video. Si le gustó, regáleme un like y suscríbete a este canal para que estés enterado cuando yo suba otro video. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao.